Bien, como les hemos dicho antes, vamos a hablar de residencias de la tercera edad, en particular las residencias de ancianos del Principado, los establecimientos residenciales para ancianos del Principado, que son conocidos por todos ustedes. Bueno, todo el mundo tiene gente o conoce a gente que está en estos geriátricos, y que sobre ellos pues hay, ustedes conocen ya los últimos años, pues una polémica, un escándalo, para que vamos a decirlo con otras palabras, en torno a todo el dinero que se intentó cobrar y que se cobró en muchos casos a los herederos de la gente que estaba en estos establecimientos cuando ya habían muerto, diciéndose, dejaron esto a pagar. Bueno, a partir de ahí se llegó al Parlamento, se hizo una ley, y va a haber una comisión de investigación parlamentaria en el primer trimestre de este próximo año 2019 en la Junta General del Principado. Con nosotros para hablar de esto está Marcelino Laruelo, que es el responsable de la Oficina de Defensa del Anciano. Muy buenas noches, señor Laruelo, bienvenido a La Lupa. Muy buenas, gracias. Bueno, quería preguntarle, para orientarnos todos, ¿qué es la Oficina de Defensa del Anciano? Bueno, pues la Oficina de Defensa del Anciano es una creación mía que surge como consecuencia de que en un momento determinado yo me veo con 4 familiares que de una manera o de otra son dependientes. En concreto, mi madre le hacen un diagnóstico de Alzheimer. Yo me niego en un principio, aunque nunca pensé que nadie pudiera acabar en una residencia, pero va viendo uno que las circunstancias de la vida te van empujando y te van llevando a ese camino y luego comentando con otras personas es la misma trayectoria vital. Al final, estas personas enfermas, sobre todo de enfermedades mentales, acaban en una residencia. Y lo que yo empiezo a ver en esas residencias, lo que se refiere a trato, a atención, todo esto, pues quedo anonadado. Yo no empiezo ninguna guerra. Yo tengo otras aficiones. A mí me gusta ir a la playa, me gusta ir de montaña. Yo no tengo ningún interés, pero y me veo obligado a tomar a reaccionar. Y la única manera que se me ocurrió a mí de reaccionar fue creando este pequeño, vamos a decir, organismo, entidad, que gestiono yo, con el apoyo pues, de unos 100 y pico o 200 socios benefactores. Es decir, yo no necesito subvenciones, ni quiero subvenciones del Principado, ni necesito ninguna ayuda económica del Principado, ni de los socios. Simplemente necesito el apoyo que me dan, que me prestan. Es decir, que si en un momento determinado necesito hacer una consulta o necesito algo, poder tirar de teléfono y hablar con ellos. Y esa es la Oficina de Defensa. Entonces, ¿es necesaria la defensa del anciano hoy día en Asturias? Vamos a ver, el título que yo le di es Oficina de Defensa del Anciano inerme por Alzheimer y otras demencias. Yo entiendo que una persona, porque tenga 70 años y está en plenas facultades, sobre todo en facultades mentales, pues puede defenderse perfectamente él o puede recurrir a organismos que tiene el Estado de la Administración. El problema son todas estas personas que están en esa nebulosa de que van perdiendo facultades. Hoy todavía salía un caso en el juzgado de una persona que se siente estafada. Ese es el problema. Y ante eso yo creo que no hay ni una sensibilidad ni una respuesta por parte del Estado. Es decir, una persona que tenga mermadas sus facultades mentales llega a urgencias al hospital, a Cabueñes, por ejemplo, y se le trata como si fuera una persona normal, y no lo es, porque no es capaz de pedir un vaso de agua, o no es capaz de pedir que lo lleven al baño, o no es capaz de expresar sus necesidades en ese momento. A tenor de lo primero que ha dicho, ¿cómo son, usted que ahora ya los conoce, que se metió en esa tarea, cómo son los establecimientos residenciales de ancianos del Principado? ¿Cómo son? ¿Por dentro usted qué le parece? ¿Cómo funcionan? Bueno, yo no me gusta ser tremendista. Vamos a ver. Supongo, yo no los conozco todos, supongo que unos funcionarán mejor, otros funcionarán peor. Puedo sí decir el ejemplo de mi caso, de los casos que yo viví. Mi madre estuvo en una residencia privada con unas instalaciones, vamos a decir que similares a los de Lera, por no decir idénticas, buenas instalaciones, nueva, tal. En esa residencia, que estuvo 2 años y pico, con un precio también similar al de Lera,
en esos 2 años y pico que mi madre estuvo allí, pasaron 5 directores. 5 directores. ¿Privada dice que era esa residencia? Sí, privada. O sea, no de las que preguntaba yo, de Leras. No, pero ahora voy a poner Sí, el sí, ejemplo. sí. Cuando yo pedí el traslado a una plaza concertada, o sea, a una residencia de Lera aquí, Clara Ferrer, observo, las primeras cosas que observé... De todas formas, permite que le interrumpa. ¿Y 5 directores, eso es relevante para una persona que está internada? Si yo estoy en Cabueñes, que pasen 5 directores por Cabueñes, por el hospital... Hombre, eso da idea de la precariedad en la que se desenvuelve esa residencia o ese hotel o lo que sea. No es normal. No es normal. No es normal que un director no aguante 4 o 5 años. A mí, por lo menos a mí me lo parece. Y eso refleja que hay algo ahí que no está bien, desde mi punto de vista. Sin embargo, en la residencia de Lera, los directores que son nombrados digitalmente, porque son cargos políticos que se reconvierten en directores generalmente, bien, pero eso no quiere decir que no puedan ser buenos directores. Y eso yo creo que una persona con capacidad puede ser un buen director, si se lo propone. Sin embargo, en las residencias de Lera se da otro fenómeno. Había trabajadores de 5 empresas diferentes. Entonces, eso es imposible de gobernar. Pero, por ejemplo, ahí entra la gente que trae la comida y cosas así. No, entra, pues la lavandería es de una empresa, los celadores y los jardineros son de otra. 5 empresas diferentes, el mantenimiento lo lleva otra. Pongo un ejemplo que es muy gráfico. En esta residencia, Clara Ferrer, había alrededor 90, 93 ancianos. El lavado de la ropa, lo que no es de blanco, o sea, la ropa de vestir, lo llevaba una empresa allí, unos operarios, mujeres. Estaban lavando toda la ropa de esos 93 personas de esa residencia, lavando y planchando con una lavadora doméstica. Con una lavadora doméstica como la que yo tengo en casa. Yo creo que eso refleja pues, el desgobierno que existe en las residencias y esa oscuridad y que nadie entra a esos detalles. Pero bueno, vamos a ver. Me voy a insistir en lo siguiente. Yo creí ahora que me iba a decir que cómo era el trato, yendo a lo sustancial, porque si esa lavadora, me imagino, yo no puedo imaginar que con una lavadora de casa se lavan en otra vez. Yo tampoco. Pero la consecuencia más negativa es que creo que se va a estropear pronto. Pero no que sea especialmente negativa para la gente que está viviendo. Pues ahí. Sí, porque se destroza la ropa. Porque va toda la ropa a 100 grados, igual un jersey, que una camisa, que cualquier otra cosa. Y la ropa se destroza y se pierde. Ya. Yo hice la mili. Éramos 1000 en un cuartel y no se perdía un par de calcetines. Sin embargo, aquí el gasto en ropa es increíble. Increíble, porque se destroza. Con sus familiares notaba que se estropeaba. Mi madre se acabó vistiendo con ropa de muertos, porque la de ella o la habían desechado porque no les convenía, no digo el personal de lavandería, ojo, personal de lavandería en cuanto que estaba subcontratado no gurgutaba, el resto de personal fijo de Lera. Entonces, vamos, es que hay que verlo, es como lo de Chicote cuando entró en la cocina. O sea, hasta que no entró él con las cámaras en la cocina y se vio lo que estaban haciendo en algunas residencias, pues todo el mundo piensa que vivimos en un mundo feliz. Y no es así. Bien, en la otra parte, digamos, en el contacto directo con la gente que está allí, que está internada allí, que está ingresada, la gente, la atención, cuando se quejan de algo, como la comida, la calidad que era, si paseaban, si no, si garantizaban que se iban a duchar todos los días, ¿esto cómo era? Tanto la privada como la pública. ¿Cuál es bueno, y usted, no solo lo que usted vivió, sino lo que le dice la gente con la que está usted asociada? Bueno, pues vamos a ver, pongo un ejemplo. No se saca a las personas a que vean la luz del sol. Me parece que tienen derecho, como los presos, a 1 hora por lo menos de patio. Yo vi que una persona que estaba cumpliendo ahí una condena de trabajos sociales se encargaba ella sola de sacar a 50 personas durante el tiempo que estaba allí. Pero fue mientras estuvo cumpliendo esa condena. O sea, los trabajadores no lo hacían. Lo hacía esa persona que vino a cumplir una condena de trabajos sociales, que era una persona sumamente voluntariosa y que yo desde aquí, aunque sea tarde, porque en aquel momento yo no sabía ni que estaba cumpliendo condena ni nada, se lo reconozco y se lo agradezco.
Y eso en general da igual, muchas veces en la pública que en la privada. La tendencia es a amarrar a las personas a una silla de ruedas. Amarrar. A amarrar a las personas a una silla de ruedas. Si yo caigo aquí y resbalo, mañana no me van a amarrar a una silla de ruedas porque caí. Caí hoy, pero mañana a lo mejor me levanto. Entonces, hay una tendencia a incrementar la incapacidad de las personas. O sea, yo me orino, entonces me ponen dodotis. Como me ponen dodotis, ya mañana, si tengo mejor día, ya no puedo ir al baño porque soy incapaz de quitar yo el dodotis. O sea, es ir avanzando la incapacidad. Esa es, por desgracia, es así. Lo de amarrar a las personas es así. Luego está otra cuestión unida a esta, que es el exceso de medicación. Perfectamente visible para cualquier persona que sea mínimamente observador. No hay ningún control médico sobre las medicinas que se recetan en un momento determinado. O sea, hay personas que, por su constitución, no eliminan al cabo del día pues, la pastilla que toman, entonces se va acumulando y al final están todo el día pues, tirados así, ¿no? Bueno, esa es la realidad, porque está el tema sanitario ahí detrás. ¿Cómo es posible que por una residencia no pase un médico todos los días? Una residencia en la que, yo traía ahí un dato de los ingresos que hubo en un año, me parece que fue 2016, solamente el 3% de 2000 y pico ingresos que hubo, solamente el 3% se consideraban válidos. ¿Qué quiere decir con válido? Que era gente con autonomía. Exactamente. O sea, el resto tiene... Las residencias de ancianos, fundamentalmente, desde mi punto de vista, son hospitales clandestinos. La misma constitución de que sean en habitaciones dobles ya da una sensación de hospital, porque si yo ahora mismo voy y decido vivir en una residencia, pues quiero tener un mínimo de intimidad, y un mínimo de intimidad es tener una habitación para mí. Ya, pero eso es más caro. No es un problema de más caro ni de más barato, es un problema de que o se hace así o lo otro es otra cosa. Y la otra cosa es que son hospitales clandestinos, sin asistencia médica en la mayoría de los casos, y marginados de la seguridad social. Pero una cosa, sin asistencia médica habrá que matizarlo, porque alguna vez pasarán los médicos por allí, ¿o no? No, nada más. Los médicos, vamos a ver, los médicos solamente pasan si los llaman. Si los llaman, si hay alguna enfermera o tal. A veces por la noche no hay enfermeras. Cada residencia es un mundo. Es verdad que hay, por ejemplo, grandes centros, los más antiguos, tipo La Mixta y eso, que tienen otras prestaciones, porque tienen su propio servicio de médicos, es otra cosa diferente. Pero en general, en las residencias no hay médicos. En las privadas, en algunos sí, porque a lo mejor el director es médico y hace de director, o en otras no. Pero es que, vamos a ver, esas personas cuando entran en una residencia de ancianos dejan de ser españoles. Si yo estoy en mi casa y necesito asistencia médica, ¿no hay un servicio de atención a domicilio? Lo hay. El otro día me contaba un caso. Una señora que necesitaba un tipo de pañales, que lo precisaba, y fue el familiar a comprarlo a la farmacia. Y se lo daban. Pero al saber que estaba en una residencia de Lera, dijeron, no tiene derecho a ese tipo de pañales. Que eran más cómodos porque, bueno, para una mujer tenían un... No, ahí tienen que ser estos. Vamos a ver, ¿qué es? Que esa mujer, por estar en una residencia de Lera, es diferente a una que esté en una residencia de otro lado o en su casa. Yo a eso me refiero. Es decir, el tema de la sanidad está totalmente abandonado. ¿Cómo se pueden recetar fármacos tan potentes por psiquiatras, por neurólogos, y no pasar a comprobar los efectos de esas personas? No digo que pasen todos los días, pero en algunos casos tendrán que pasar con una frecuencia a lo mejor semanal. Hay personas... De todas formas, usted me reconocerá que los octogenarios en la región, en sus casas, toman muchas medicinas a diario, de media. Sí. No ni una, de dos, ni tres. Sí. Que es fácil tomarse. Recuerdo ahora mismo, un día hace años y años, entrevistando aquí a un consejero de Sanidad, dijo, no, a mi padre le quité yo porque tenía como 9 fármacos al día, le estuve yo quitando algunos. O sea que la sobremedicación es una constante, no es una digamos, una característica diferencial de las residencias, es una constante en la población ya de avanzada edad. Sí, pero en casa hay alguien
que te vigila y que te conoce y que se da cuenta si aquello te mejora o te empeora. O están solos y toman 3 en vez de una. Efectivamente, vamos a ver, hay de todo, hay de todo. Lo de la sobremedicación es un problema de mala gestión de la sanidad. O sea, si tú recetas y no compruebas... Caso de mi madre, vuelvo a decir. Estaba tomando una pastilla que además tenía que pasar por la inspección médica. Cuando estuvo en el hospital, se la dejaron de dar porque hay que llevar a las medicinas al hospital. Bueno, estuvo una semana. Para mí mejoró. Para mí, mentalmente, mejoró. Estoy convencido que hay cantidad de medicamentos que cuestan muchísimo supuestamente contra el Alzheimer y que tienen a lo mejor el mismo efecto que media aspirina. Y eso sigue y sigue y sigue. O sea que usted cree que, hablando en términos generales, que más o menos igual la calidad de residencias públicas que privadas. Bueno, no tengo... Habría que hacer un estudio comparativo. Pero en general yo creo que depende más de la voluntad de las personas que estén al frente de esa residencia y del ambiente que se cree con los trabajadores que del dinero. Bueno, eso pasa todo en la vida. Pasa en todos los sitios, sí, en una sí, empresa, yo estoy convencido, en lo que sea. En donde sea. Y luego, por ejemplo, lo que yo digo, no cuesta sacar nada a una persona al patio a que pegue un poco el sol. Claro, si esa persona no es capaz de pedirlo ni de defenderse, yo vi cosas... Una persona, ¿cómo puede estar? Nunca lo sabes porque ahora todo es secreto, el tema de las enfermedades, todo se volvió secreto, es decir, no podemos yo decir, oye, me operé de esto, de tal cosa, ¿no? Porque ya es secreto, la protección, tal. Pero yo vi personas que en teoría estaban por una depresión y que llevaban años en una cama metidos. Y que al morir el familiar directo, a lo mejor el marido, porque en general suele ocurrir de que mueren los sanos antes que los enfermos, pues ahí quedaba esa mujer sin que nadie dijera, pero bueno, ¿cómo puede ser que por una depresión un año, otro año, otro año, otro año? Pero tú nunca tienes la certeza de... Oiga, quería preguntarle la consideración que tiene sobre, le parecen los centros de día, digamos como otro tipo de equipamiento que no es de estancia allí seguida, pero que va muchas veces los ancianos unas horas al día, a veces van a buscar a casa, etcétera. ¿Qué opinión tienen ustedes de los centros de día? Bueno, vamos a ver, sobre los centros de día, lo primero. En Gijón, en Oviedo, en las grandes ciudades, está lleno de centros de salud mental, que son atendidos por el SESPA, que son gratuitos para todas las personas. Me parece que últimamente había leído que van a empezar a tratar las ludopatías. No tratan a los ancianos enfermos de Alzheimer o de otras enfermedades mentales. No los tratan. O sea, tienen que ir a un centro de día y pagar, debe estar sobre 900 euros al mes. A 900 euros al mes, ¿estar cuánto tiempo en el centro de día? No, pues estará 8 horas, lo recogen por la mañana, o sea, incluirá el servicio de recogida, lo recogen por la mañana, que normalmente corresponde con los horarios de la familia, y lo entregan por la tarde a las 5:30 de la tarde, me parece, o algo así. Bueno, pero vamos a ver, ¿dónde dice que el tratamiento, si es que se necesita ese tratamiento para un enfermo de Alzheimer, dónde dice que el SESPA no lo excluye de su atención? Cuando una persona es un drogadicto, no lo atienden. Cuando una persona tiene algún desequilibrio mental o lo que sea, no lo atienden. ¿Por qué a estas personas que les llega esa enfermedad que requiere eso? Ah, no, en los centros de salud mental no. Yo no lo entiendo, no me coge en la cabeza. Y es así. ¿Y el funcionamiento qué le parece a los centros de día, al margen de esta característica que dejó? Bueno, pues los centros de día, pues un poco, yo no sé qué terapias llevarán allí, pues algunos ayudarán. Yo observé, por mi observación personal, que el Alzheimer y determinadas enfermedades de estas mentales que van a veces parejas, están muy ligadas al desinterés. Es decir, la motivación es quizás, igual nos pasa, yo creo que nos pasa a nosotros, que está latente en todos nosotros, ¿no? O sea, olvidamos lo que no ponemos interés. Y yo creo que ahí hay algo que, bueno, ya veremos si con el tiempo se avanza o no se avanza o no, pero a mí me parece que hay mucha falta de interés en afrontar
esa enfermedad. O sea, de hecho, se sigue con medicamentos que tienen 20 años y que en realidad son como paliativos. Bueno, todo el mundo sabe que de momento no hay ningún medicamento que cure el Alzheimer. Exactamente. Eso es conocido. Y también sabemos que hasta el año 60 no había ningún caso de Alzheimer. Sí. Bueno, porque todo se llamaba aterosclerosis y cosas de este tipo. Porque no, bien, Alzheimer es Alzheimer, el doctor que en su día, y aquí seguíamos hablando, no, tiene aterosclerosis, perdió la memoria, está desmemoriado. No se le daba... y no hay certeza, en el diagnóstico, no hay certeza plena hasta que se haría una autopsia, supongo yo. Y yo no veo mucho afán de afrontar que es el gran drama, que a lo mejor habría que hacer algún tipo de contribución especial a la hora en las cotizaciones o lo que sea. Bueno, pues se hace, porque es verdad que es una enfermedad que requiere más atención que otras. Bueno, eso no está planteado nunca, ¿eh? Bueno, pero, en España no se trata esta enfermedad, vamos a dar más dinero. No, eso no existe. Bueno, pero vamos a ver, hay coberturas. Por ejemplo, la dentadura está excluida, salvo determinadas cosas. Bueno, pues en el Alzheimer hay que dar esas posibilidades. No, en la neurología está en la cartera de servicios, todo lo que tiene que ver con enfermedades neurológicas. Y el Alzheimer es una más, como las demencias. No, es lo mismo. Bueno, vamos a ver, acercándonos un poco al problema que decía yo en la presentación del escándalo. Hoy día, ¿usted sabe cuánto se cobra a una persona que entra a un establecimiento del ERA? ¿Cuánto es la cantidad que le cobra la Administración del Principado? Bueno, yo no sé lo que se cobra, pero sé cuál es el precio público, que son 1.436 o 46 euros, dependiendo del grado de dependencia. Sí. Del grado de dependencia. Vamos a ver. Aquí esto explota en un momento determinado. ¿Pero usted lo considera excesivo, esta cantidad, o poco? Porque ahora vamos a ir a la cuestión. Pero sobre esta cantidad que usted acaba de decir, ¿le parece que es justo cobrar esta cantidad? Vamos a ver, una persona que entra en una residencia de ancianos, a mi modo de ver, esté enferma o no esté enferma, debería de pagar una cantidad en proporción a lo que tiene de pensión. Es decir, un 75% o un 70%, sí, dependiendo. Eso es lo que yo considero justo. Eso es lo que yo considero justo. Una persona porque esté enferma, no hay por qué sangrarla a ella y a la familia. Vuelvo a decir, o sea, ¿el Alzheimer está excluido ¿necesita una atención especial? Sí. ¿Está excluido de las prestaciones? No. Entonces, oye, hay enfermedades que requieren cantidad de... Dicho de otra manera, ningún ciudadano español está preocupado porque el día de mañana le tengan que operar de una cadera o le tengan que poner 4 bypass, porque sabe que eso lo cubre la sanidad pública. ¿Por qué cuando llegamos a ciertas edades vamos a estar preocupados de a ver si me da un Alzheimer o me va a dar una cosa y voy a arruinar a toda la familia? Bueno, vamos a ver, el Alzheimer lo cubre la sanidad pública, igual que el bypass, lo cubre igual. No, no lo cubre igual porque en determinadas fases del Alzheimer, el Alzheimer no es que olvides, no es solamente, son fases. Mi madre a mí me llegó a poner un cuchillo aquí en el pecho, en casa, porque van asociadas delirios y cosas que creen que tú les escondes. Bueno, y luego cada uno responde de una manera, un caso es de una manera. A esas personas el tratamiento médico se lo dan en el UCA, en Cabueñes, etcétera, a todos. Sí, pero es que no basta con el tratamiento médico. Claro, como para otras enfermedades no basta con las pastillas, que al final acabamos en las pastillas. No, requieren otro tipo de atención. Es decir, aquí llega a sufragarse hasta las visitas a los balnearios. Bueno, me parece bien. Y muchísimas otras cosas que a mí ni se me ocurren ahora pensar. Porque también hubo otras épocas y otros países en los que a partir de determinada edad decían no se le opera del corazón porque ya tiene 67 años. Eso lo vivimos nosotros en los años 60 o por ahí, ¿no? Se consideraba que ya había pasado la esperanza de vida o lo que fuese. Bueno, vuelvo a decir, ahí hay una dejadez por parte de la sanidad pública. Pero quizás son servicios sociales lo que usted está aludiendo, porque lo que es propiamente médico, en hospitales los especialistas reciben y atienden a los Alzheimer como a otros. Ahora, vamos a ver, pone el ejemplo de alguien que pone el cuchillo o que hace, digamos, conductas, eso que se llama ahora disruptivas.
que es un término que se usa ahora, que no hay por qué utilizarlo, simplemente con decir que hace posturas excéntricas y demás. Eso ya no es propiamente el médico, será servicios sociales que tienen que atender, que tendrían que acompañar, que tendrían que visitar, etcétera. Pero lo que es el aspecto clínico, es verdad que lo atienden. Bien es verdad que no se soluciona nada. Porque como no hay un fármaco que lo cure... ni tampoco el aspecto clínico. El doctor Alzheimer, cuando trató el primer caso que dio nombre a todo esto, pagó la estancia de su bolsillo, la estancia de esa mujer en un hospital para estudiarla. La pagó él. Yo no digo que los médicos de aquí vayan a pagar la estancia, pero que por lo menos vayan a visitar a sus pacientes, sí. Vayan a visitar a sus pacientes, sí, porque es más barato que un neurólogo, por muy neurólogo que sea, coja y vaya a ver a los pacientes, que no a cada paciente meterlo en una ambulancia y llevarlo a ver al neurólogo. Porque encima en cada centro hay muchos enfermos con la misma enfermedad o con enfermedades similares. A eso me estoy refiriendo. Comprobar los efectos de los fármacos, comprobar la alimentación, comprobar si esa persona, lo que es una atención médica, lo que pasa es que yo vi las primeras veces que yo empecé a llevar, pongo los ejemplos que yo conozco, claro, y puedo hablar de ellos. Primero empezó tomando 12 gotas de haloperidol por la mañana y 12 por la tarde para las tal, y acabó tomando 0, porque lo fuimos rebajando por orden del médico y viendo que esos efectos eran positivos para ella. Luego está el tema de la alimentación. Yo estoy convencido de que la alimentación está muy relacionada a los temas mentales, y la alimentación están muy relacionados. Y que una mala alimentación agrava los problemas mentales, y los problemas mentales repercuten en que la gente se deja de alimentar. Uno de los primeros síntomas de las enfermedades mentales, para mí, es cuando empiezan. Que si tomo un quesito del caserío y que si tomo un poco de mermelada. O sea, dejan de cocinar y de alimentarse. Y eso va retroalimentando la enfermedad mental. En definitiva, ¿son enfermos? Los médicos tienen que ir a visitarlos, porque ellos no pueden ir, y yo creo que es más barato hacerlo de esa manera que de la otra, que cada uno... ¿Dónde está escrito que un hijo tenga que se hacer cargo de los padres? ¿Dónde está escrito? Es que eso no tiene que estar escrito. No. Sí tiene que estar escrito. Primero, porque hay personas que no tienen hijos. Ya, pero eso no... Segundo, porque hay personas que tienen los hijos lejos. Y tercero, porque aquí estamos viendo que, sin embargo, los padres que tienen hijos, todos son facilidades para descargarles de la atención de los hijos. Y, sin embargo, de cara a los ancianos, como hay esa creencia de que tienen ahorros, de que tienen propiedades y de que tienen una familia detrás, pues vamos a echárselo a ellos y Yo estoy convencido de que hay un proyecto de quedarse con lo que esas personas a lo largo de su vida ahorraron, tienen o consiguieron. Bueno, vamos a ir al asunto económico entonces. Sí. El escándalo sucintamente estalla porque personas que estaban en las residencias de ERA mueren y los herederos en un momento determinado reciben una carta del Principado diciéndoles, bueno, pues que su familiar, su padre, su abuelo, su tío, su primo, el que ellos heredaron, ha dejado esta deuda. En definitiva, usted, si hereda, tiene esta deuda. Y esas deudas llegaron a ser en algún caso de 90 y pico mil euros y otros muchos casos 20.000, 30.000, 40.000, 18.000. Es decir, cantidades, en cualquier cantidad habría que discutirla y mucho más cantidades de un volumen que digamos que desborda muchas veces lo que es las posibilidades de desenvolverse una familia. Vamos a ver, esta situación cuando estalla, yo quería preguntarlo primero. Las residencias de la tercera edad, como usted dijo hace 10 minutos, estaban ya cobrando una parte de la pensión de la gente que estaba residenciada. Es decir, yo estoy residenciado en la tercera edad, tengo 1.000 euros de pensión. ¿Estaba ya dejando 750 u 800 euros en esa residencia o no estaban dejando nada? La información de la que yo dispongo, que es muy pequeña, porque él era, una de las cosas más graves es que nunca hizo una memoria de actividades económica y de gestión, como cualquier otro. Bueno, para empezar, ¿por qué